9 de la mañana, 9 minutos, estamos compartiendo en Radio María este martes 28 de febrero. Una mañana de lluvia, después de una noche muy agitada de tormenta y de viento. Con todo, para esta mañana, esta jornada de hoy, la máxima va a ser 24 grados y la mínima de 20. Para nosotros es un gusto tener aquí en los estudios de Radio María a Julio Romero. Y uno se pregunta, ¿quién es Julio Romero? Es el hombre audaz que supo durante muchos años ir recopilando material sobre una figura que para los uruguayos es un gusto, es un honor, es una alegría haber sido de nuestra patria, de nuestro país, un hombre como Isidro Alonso, conocido como Cacho, el padre Cacho, que hoy los uruguayos queremos recordar en este libro que Julio César Romero nos presenta con una recopilación estupenda de materiales y de testimonio que sin duda ninguna uno lo va leyendo y es tal cual. Los testimonios de los hombres y mujeres que conocieron a Cacho, que convivieron y vivieron con ellos, con él, dicen cosas sin duda ciertas y muy valiosas y muy lindas de poderlas tener en un libro. Gracias, Julio, por estar acá. Muchas gracias, Mateo. Para mí es un honor estar con usted. Yo lo admiro también su compromiso con la sociedad. Y bueno, realmente es un gusto estar acá. Bueno, y agradecemos, Julio, este rato para compartir aquí. Vamos a ir mirando de a poquito este abundante libro de información, de datos, de testimonios. ¿Y cómo comienza esto y cuándo comienza, Julio? Y bueno, esto yo pienso que comienza cuando yo tengo mi llegada al barrio, el barrio Nuevo Yauri. Estaba muy próximo a lo que es el Plácido Yauri, que era donde estaba, donde se movía el padre Cacho, donde había tomado la decisión de venirse a ese barrio por allá por 1978, un 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora. Y bueno, yo vengo de un barrio Colón, un barrio que antiguamente era una zona residencial, lo que hoy de repente puede ser Carrasco, un barrio que no encontraba tanta pobreza, si bien habían algunos llamados cantegriles. Cuando yo llego al barrio Nuevo Yauri, me encuentro con una cadena impresionante, era eslabón de ranchitos. Cuando el camión que me transportaba junto con mi familia y la mudanza, ganaba lo que era Aparicio Saravia, para un lado y para otro era bordado de ranchitos, y yo me encontraba que a dónde iba a vivir. Mis padres me habían dicho que íbamos a ir a un conjunto de viviendas del banco hipotecario, y yo dejaba atrás todos mis amigos, mis juegos, mi corta historia de 14 años, para instalarme ahí en ese barrio. Y ahí surge mis primeras exploraciones por la zona. Lo que más me impresionaba era el olor a bosta, los ruidos de los cascos de los caballos, los carritos. Todo eso me impresionaba, era una cosa que yo no veía tanto en mi barrio, ¿no? A no ser una jardinera o de algún verdulero que pasaba por ahí. Ni tan cercanos. Ni tan cercanos. O de repente aquel que vendía en verano el hielo se vendía en barras y muchas veces se vendían en jardineras. Pero bueno, yo llegaba a este barrio y yo decía, ¿y a dónde vengo a parar? Y la verdad que le agradezco a mis padres, le agradezco a la vida haber podido estacionar o aterrizar en este barrio en el cual viví 29 años, ¿no? Yo ahora, hace unos 4 años más o menos, me mudé para la zona del Cerrito, La Victoria, pero sigo estando en el barrio porque vuelvo a cada momento, con el tema de la investigación del libro, y antes, y siempre estoy volviendo al barrio. Me siento integrado también en ese barrio. Y ahí yo encuentro que había un sacerdote que había tomado la decisión de irse a vivir a un barrio de pobres. Y yo no entendía, yo lo concebía al sacerdote en una parroquia, en la iglesia, dando misa y punto. Para mí esa era la función. Y no entendía por qué un sacerdote tomaba esa decisión de irse a vivir a un barrio. Y no a cualquier barrio, sino a un barrio pobre realmente, ¿no? Donde un gran porcentaje de sus habitantes vivían de la clasificación de residuos, obreros, lo que yo llamo con el tiempo y gracias
a poner la oreja, escuchar en una oportunidad al padre Rodolfo de la Gruta, los reservatorios de mano de obra barata. Para mí, una definición tan perfecta del padre Rodolfo en su momento, cuando no entraban los ómnibus y de alguna manera se robaba algún ómnibus y no era gente de ahí del barrio, y siempre, bueno, otra vez el barrio borro la prensa roja. Y yo me fui comprometiendo con el barrio de distintas maneras. Primero tuve un proyecto con niños de sacarlos de los ranchitos y implementarlos con un equipo de fútbol. Para mí siempre concibo que el fútbol es una cooperativa de esfuerzos, y si es bien utilizado, esos esfuerzos conjuntamente con la satisfacción del logro de poder ganar, se puede hacer una gran obra. Yo creo que por ahí está la cuestión. Cuando los gobiernos vuelcan dineros y dineros, y hay informes en el diario El País, por ejemplo, en donde vuelcan millones de dólares durante años y la situación no ha cambiado mucho, casi nada, yo me doy cuenta que no se está dando en el clavo. Yo creo que al ser humano hay que llegarle de otra forma, hay que potenciar los referentes de barrio. Pero no me quiero escapar por las ramas y volver un poco al libro, porque me gusta el tema también, porque lo he vivido y lo he convivido, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el primer contacto con Cacho? Y con Cacho yo lo veía pasar muchas veces, con jóvenes, con asistentes sociales, con personas que estaban trabajando en el barrio en forma honoraria, pero nunca estuve dentro de lo que es su obra, ¿no? He hablado algunas veces con él y todo, pero no era como un vecino más, o sea, yo lo tenía como un vecino más. Pero a mí el impacto me lo da cuando yo ya hacía 13 años en el barrio, y se produce la muerte en 1992, el 4 de septiembre, y entonces por frente a mis ojos pasa toda esa caravana, esa manifestación de gente dolorida, de gente sufriente por la pérdida de Cacho, y ahí yo veía pasar bicicletas, carritos, personas que lloraban, personas curtidas que lloraban, y yo digo, pero este señor que estuvo prácticamente en mis narices, y yo era un vecino espectador de toda su obra, y yo nunca pude hacer nada por este hombre. Ahí como que activó de alguna manera el hecho de convertir en un homenaje y llevarlo a una escritura o algo. Yo no pensaba tanto, mi ambición no era llegar a un libro, sí reunir un montón de material para darme a mí la pauta primero de conocerlo y después hacerlo conocer, ¿no? Pero primero conocerlo yo, porque yo lo conocía pasar como una persona común, pero cuando empiezo a tirar de una piola y empiezan a aparecer nudos, y empezaba a desatar esos nudos y encontraba realizaciones, y encontraba que era una persona que a partir de su compromiso de entrega en el barrio y por los más pobres me hacía ver qué importante era. Y cuando esa decisión se toma cerca de los 50 años, cuando el ser humano a los 50 años está ordenando todas sus cosas para vivir el resto de sus días tranquilo, o quizás revolucionar su ser a partir de su madurez y su convicción de vida, Cacho me hacía ver como que esa persona era una persona distinta, ¿no? Una persona distinta a todo lo demás. Y empecé a descubrirlo a partir de la investigación. Creía que después, cuando había decidido convertir en libro todas esas escrituras, yo digo, el camino para mí tiene que seguir por el lado de seguir descubriéndolo a partir de los testimonios de la gente que convivió con él, ¿no? ¿A partir de qué momento se dispara esto? Cacho muere, ¿y cuánto tiempo entre la muerte y el comienzo de este yo pienso plan? Claro, yo pienso que yo tengo 47 años, pasaron desde ese punto, desde ese día que yo vi esa procesión de gente que llevaba a Cacho al cementerio, pasaron 20 años. Y yo creo que fui elaborándolo en todo ese tiempo, ¿no? Pero profundamente los últimos 10 años. Y me llevó la elaboración del libro, me llevó 6 años. 6 años. Porque yo soy muy autocrítico. Entonces mi vocación de periodista de barrio
me lleva a utilizar ciertas metodologías de investigación, porque todo lo que yo plasme en un papel tiene que ser avalado por algo serio, ¿no? Yo por allá por el año 2000 fundé una revista que se llama Revista Raíces, y tocaba temas como indígenas, todo un montón de cosas, temas nacionales y muchos de ellos urticantes, y trataba de asesorarme con los mejores de acá de nuestro país, ¿no? Las personas que ya habían tenido su recorrido. Y para elaborar el libro yo también utilicé esa metodología, cruzar los datos, porque muchas veces los entusiasmos de las personas llevan a elaborar las historias de determinadas maneras que lo inclinan hacia una forma más subjetiva, no sé cómo definirlo. Idealizada. Ahí está. Y entonces yo quería separarme, yo quería encontrar primero al hombre, ¿no? Al hombre que había tomado esa decisión, después al sacerdote, pero yo primero quería encontrar al hombre, que es el primero y después viene todo lo demás. Su vocación lo lleva a ser sacerdote, y después su compromiso de sacerdote, y después su compromiso también conjuntamente trayendo lo que es el hombre desde su cuna, ¿no? Y ahí me puse a elaborar el libro en base a todos esos elementos. Y creo que bueno, fui por buen camino, fui muy bien asesorado también. Yo tenía una persona que era vecina mía, Cáceres, María Inés Cáceres, que era sobrina de Monseñor Cáceres. Sobrina de Monseñor Cáceres, y que fue muy, tenía una relación muy estrecha con Cacho como asistente social. Incluso tuvo viajes por Brasil, en donde conjuntamente con Cacho iban a ver cómo se trabajaba ya con el tema de los clasificadores. Y ella me decía, siempre me decía, me golpeaba la cabeza y me decía, una forma figurada, ¿no? Golpear la cabeza. Me decía, Julio, el libro está en el barrio, no lo busques en los técnicos, búscalo en el barrio. La esencia del libro tú la tenés en el barrio. Anda a entrevistar a Pantera, anda a entrevistar a las jefas de familia que estuvieron con Cacho, Pirincho, toda esa gente. Que Pirincho, yo justo cuando entro a elaborar toda la parte de testimonio, ya Pirincho había fallecido, pero entrevisto a Pocha, que es su señora, y bueno, logró también elaborar todo una telaraña de pensamientos, más que nada de vivencia junto a Cacho, y bueno, me van despejando el camino como para llegar a la concreción del libro, ¿no? Hay un hilo conductor en toda la propuesta de Cacho a lo largo de toda su inserción en el barrio. Sí. Él no llega porque llega ahí al barrio. Él, por allá por 1977 llega ahí a la parroquia de Pozuelo, pero como una pista de aterrizaje. Él, la verdad, que quería llegar al barrio pobre, y le había quedado como una espina clavada en una primera experiencia que él tiene en Rivera, en Pueblo Nuevo de Rivera, con dos religiosos más, con dos sacerdotes más, salesianos, que eran Eulalio Landa y el padre José Carcabelos. No lo logra concretar. Yo entrevisto a uno de los tres. Por supuesto, Eulalio Landa ya había fallecido, Cacho fallece más tarde, y el único que quedaba era José Carcabelos. Entonces me encontré con que José Carcabelos lo enfocaba hacia la parte que podía haber pasado desde la parte sacerdotal, por qué no se habían entendido en su momento, y yo no me quería quedar solamente con eso. Entonces sigo investigando y me doy cuenta que Cacho era perseguido por la dictadura de aquel entonces. Estábamos hablando de que allá en 1974 Cacho tiene esa primera experiencia en Rivera, en Pueblo Nuevo de Rivera, y ahí Cacho es expulsado y viene a la diócesis de Montevideo. Lo recibe Monseñor Carlos Partelli, un obispo jugado, un obispo que tenía sus raíces muy pobres, y que le iba a dar a Cacho los elementos como para poder concretar después, terminar de concretar esa experiencia que él quería hacer en un barrio pobre, y bueno, llevarla a cabo directamente, porque esa primera experiencia en Rivera había quedado abortada por esas razones, ¿no? Entonces Cacho llega por allá por 1977 y lo destinan a la parroquia de Pozuelo, y él en sus exploraciones, mate por medio, iba tratando de entender el idioma del barrio, que era distinto al barrio de allá de Rivera,
mucha pobreza, mucha pobreza. Estamos ya en 1977, estábamos prácticamente en los últimos años de la dictadura, pero se llegaba poco menos que ollas populares por todos lados. Yo lo viví de ahí, de adentro del barrio, ¿no? Y Cacho con sus... Después, cuando ya se establece en el barrio, mantiene muchas de esas ollas populares a través de su sueldo, que era muy magro, y con la ayuda que recibía de gente de afuera del barrio, que era la gente de Juntos Podemos, que durante 8 años resultaron ser el combustible económico para la obra de Cacho, ¿no? Cacho se estaciona ahí en el barrio el 24 de mayo de 1978 y él fue como un vecino más. La gente ni sabía que era un sacerdote. Y se encuentra con un Cacho que estaba ahí como un vecino más, y en un momento se da un hecho que una persona estaba muy grave, y bueno, alguien dice, ¿no conocen un sacerdote a quien podemos llamar? Y Cacho dice, yo soy sacerdote. Ahí descubren que Cacho era sacerdote. Después se da otro hecho, que en 1979 querían expulsar unos ranchitos muy precarios que estaban sobre Timbúes y Aparicio Saravia. Eso se da para 1979, y lo van a buscar a Cacho a ver qué podía hacer por esa gente que lo estaban expulsando. Ellos se habían dirigido al ESMACO y le dijeron, como lo cuenta en el testimonio Daniel Bassano, lo sacaron vendiendo boletines a la gente: váyanse de acá porque vamos a ir con las topadoras y vamos a sacar todo. Era el dueño, que iban a rematar esos terrenos, y esta gente de Juntos Podemos detienen la expulsión, compran los terrenos, compran las primeras herramientas, compran la primera bloquera, y se comienzan a hacer los primeros bloques para hacer las viviendas de lo que terminó siendo con el tiempo la comunidad San Vicente. En principio, la gente, en vez de pedir su vivienda, pidió un lugar de reunión, y ese lugar se materializó con lo que fue el lugar de reunión, que era el centro comunal, en donde ellos pedían que colocaran algunos piletones para poder lavar la ropa, para poder los trabajadores lavarse ahí también. La veterinaria más tarde, urgentes, que ¿no? vino con gente, claro, para atender los caballos de los propios clasificadores. Julio Analía de Florida pregunta, ¿qué le sorprendió al autor a la hora de hacer el libro? Algo que no estaba en su horizonte. ¿Qué me sorprendió? Y yo fui descubriéndolo a Cacho de a poquito, ¿no? Entonces, yo, para mí no me daba, no me cerraban cosas, de por qué había tomado esa decisión. Y yo calculo que Cacho lo primero que sintió fue el llamado de Dios a una comunidad de las más pobres, y ese llamado provenía de ahí mismo, ¿no? Él estaba convencido de que a Dios lo iba a encontrar entre los más pobres, y yo creo que él se equivocó. Yo creo que Dios lo encontró a él, y a través de él hizo su obra. Y eso se lo cuento en una carta a Cacho. Cuando Cacho dice, por ejemplo, en una de las cartas, que la leo muy rápidamente, que dice: siento la imperiosa necesidad de ir a vivir en un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos, no como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada, sino para encontrarlo de nuevo a él, porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y esperanzas. Tampoco como un padre despachador de sacramentos, sino como alguien que va a hacer junto a ellos una vivencia de fe, un camino compartido. Tal vez pueda decirles en su idioma de dolor y frustración que allí en medio de ellos está Él, el que puede cambiar la muerte en vida, la negación en esperanza. Esta carta fue encontrada por Daniel Bassano acomodando las cosas de Cacho cuando su muerte, ¿no? Entonces yo le contesto a Cacho en esa carta, trato de hacer una parte en el libro, que yo después le voy a comentar qué pasó, que también tuve una parte el día de la presentación del libro. Yo creo que Cacho fue encontrado por Dios para concretar su obra, ¿no? Y elaboró junto con Cacho todo lo que viene después. Yo, ¿por qué no quise dejar a un barrio afuera
y el título es Un cacho de Dios, huellas de un camino compartido, porque la gente, Cacho sin la gente no podía haber hecho nada. Cacho era un corazón tan grande que desparramaba amor por toda esa gente, pero la gente tenía que entenderlo primero, que era lo que quería. La gente ya estaba, como dicen en términos ahora los jóvenes, y generalmente en los barrios pobres, Cacho estaba quemado ya. Perdón, la gente estaba quemada. ¿Quemada por qué? Porque venían los políticos cada 4 años a traer promesas, y de todos los colores, ¿no? A traer promesas, a buscar esa parcela de posibles votantes, prometiendo cosas. Y Cacho tuvo que luchar incluso hasta con esos movimientos que habían ahí, ¿no? Pero la gente estaba quemada por ese sentido, ¿no? Porque durante tantos años le prometían cosas y la gente seguía estando igual. Incluso cuando se acercaban a algún político de esos que venían al barrio a sacarse con un líder natural del barrio, a sacarse una foto y después salir en determinados medios y decir, qué bueno este político. Y después cuando lo iban a visitar al Palacio Legislativo o a algún lugar, esos políticos desaparecían o daban la cara a las secretarias, pero ellos nunca estaban. Ellos estaban cada 4 años nomás. Sí. ¿Alguna figura política que haya, o por lo menos del ámbito social importante, que haya sido para Cacho un referente? Yo pienso que para Cacho, Pablo Terra. Sí. Y después nombraría al doctor Héctor Lescano, que yo lo fui descubriendo con el tema de la investigación. Lescano a Cacho lo adora. El día que yo le fui a llevar el libro al Ministerio de Turismo, él lo vio en su escritorio y me lo comentó porque él me recibió en el escritorio de su despacho ahí. Y me dijo, pero ese es Cacho, dijo, cuando lo vio. Y se lo llevó a su casa y después de todas sus actividades del día, lo leyó en la madrugada. Todo el libro. Me lo dijo Héctor Lescano. Entonces, Cacho fue una persona que trascendió todo lo que tiene que ver con todo. Era un hombre, para mí, un promotor social para mí. Por encima de cosas que pudieran trancar la capacidad de servir y de valorar al otro, ¿no? Ahí está. Yo creo que cada día Cacho se despertaba y decía, tengo 24 horas para hacer cosas y no me alcanza. Yo creo que era eso lo que a él lo acuciaba, el hecho de pensar de que podía hacer tanto a partir de su vocación de servicio, ¿no? Y sumada a todo el potencial de su vocación religiosa. Pero Cacho es rico en todo sentido. O sea, a mí descubrir a Cacho, y esta señora, le contesto un poco también a esta señora de Florida, que con mucho gusto, muy contento de que esté participando de la audiencia. Cacho, descubre un Cacho lleno de amor, lleno de paciencia. Él estaba convencido de que la gota al final terminaba perforando la piedra. Y entonces cuando aquel se equivocaba y él tenía esa paciencia, no era que era bobo. Él estaba convencido de que la persona era la que iba a cambiar. Cacho no encontró en todos lados la receptividad, aún en el propio barrio. Fue asaltado, fue en su propia casa, golpeado, lastimado. Es decir, había... Sí, hay una trama que la investigué para el libro. Eso creo que no siempre aparece como... Porque a veces podemos, un poco lo que decíamos hace un ratito, idealizar tanto como que esto parece un jardín. Ahí está. Todo lo que se plantó dio fruto, y todo lo que se plantó creció, y todo lo que se construyó creció. Y él recibió también palo. Exacto. Pero... Y yo me hice... capaz que me hice 100 preguntas. ¿Y por qué se daba eso? ¿A quién le puede impedir, a quién puede no gustarle que un barrio crezca, mejore, se dignifique? Hay en el libro alguna línea que muestre. Sí. Está bien clarito, o sea, está todo documentado, ¿no? En determinado momento a Cacho lo va a visitar un político. Ese político quería esa parcela de
de votantes, que eran, Cacho estaba al frente del Movide, y el Movide movilizaba, Movide es Movimiento por la Vivienda Decorosa, perdón, se nucleaban varios cantegriles de Montevideo, y había cerca de 100.000 personas, o sea, para un político muy... era un bocato. Sí, de cardinales. Entonces era, bueno, ¿qué hacemos para cautivar? Y cautivando a la cabeza de ese movimiento estaba Cacho, ¿no? Y lo va a visitar a la parroquia de Pozzolo, y ese político le dice, bueno, Cacho, yo de alguna manera quiero que estés junto a nosotros, que nos arrimes los votos. Y bueno, y Cacho le dice que no, de entrada, tajantemente, ¿no? Los sacerdotes no nos podemos poner en política. Y este señor, muy hábil, le dice, pero ¿cómo? El padre de Posada, y da citas, ciertos ejemplos, ¿por qué ellos sí y tú no? Y Cacho le dice, bueno, para sacárselo un poco de encima, le dice, bueno, yo lo tengo que consultar con el obispo. Si el obispo me autoriza, no hay ningún problema, pero ya le digo que no. O sea, mi parte es decirle que no. Cacho se lo quería sacar de encima. Y este señor insistente vuelve a los 15 días a buscar la respuesta. Y la respuesta de Cacho era, de vuelta no. A partir de ahí se suceden los incentivos a las bandas de infantos juveniles que operaban en el barrio. Y yo sigo investigando esas bandas, por qué se daban esas bandas de infantos juveniles. Había un personaje en el barrio que yo lo llegué a conocer, que lo subían a un carro, él estaba en silla de ruedas, un antiguo delincuente que era informante de la policía, y ese señor operaba desde su carro, reducía todo lo que los infantos juveniles robaban, y bueno, este señor ya es fallecido, ¿no? Pero ni conviene ni nombrarlo, porque la verdad que no sumaría nada a todo esto, al contrario. Entonces de alguna manera la policía dejaba operar tranquilamente a estas bandas de infantos juveniles, con la idea de que a Cacho lo sacaran del barrio. Y a Cacho lo querían sacar del barrio con los copamientos, y para darle a entender a Cacho que era tan inteligente, que él sabía que no era del barrio. Eso, si bien eran personajes que estaban dominados por una persona mayor, que los inducía a robar, y el tema, ya empezaba el tema de la droga y todo eso. Cacho sabía que venía de otro lado la cosa, pero a Cacho nunca lo llegan a quebrar, ¿no? Porque la respuesta del barrio no era esa, él sabía que la respuesta del barrio era otra. Francisco pregunta de Rivera si la obra del padre Cacho, ¿cómo está actualmente hoy? ¿Tenemos algún dato como para poder agregar cómo sigue estas propuestas? Porque una cosa es cuando quien fue el motor movilizador de todo ya no está. Claro. Quedaron los agentes movilizadores en el barrio, ubicados en los distintos puntos de las zonas. Sí, para contestarle a este señor de Rivera, decirle que por allá por 1987 se sientan las bases para crear la organización San Vicente, que es la parte, si se quiere, legal de toda la obra. El Cacho no estaba muy de acuerdo, pero era necesario crear esa organización, por el hecho de que estaban viniendo fondos de esa gira que hacía Cacho por el exterior para concretar, hacer las obras de las viviendas y todo eso. Era necesario crear un marco legal, ¿no? Que hoy en día, se llama Organización San Vicente, y que está activa con varios CAIF al frente de ellos. Ahí está Ana Escarencio, que es la coordinadora general. Ellos siguen trabajando con varios convenios, con la Intendencia, con INAU, y se siguen haciendo cosas. Pero yo creo que la esencia de Cacho era otra, ¿no? Yo creo que yo sería muy atrevido si hablara y emitiera un juicio de si está bien o está mal la organización en estos momentos. Pero yo creo que la esencia de Cacho era otra. Él quería promover las soluciones para todo el barrio en su conjunto, ¿no? Y yo creo que cuando se enquistan los poderes, es ahí cuando entran a fallar las cosas, ¿no? Cuando son muchos más técnicos que están elaborando sus ideas y sus cosas, estamos hablando de un marco
teórico, ¿no? Pero yo creo siempre en las cosas prácticas, ¿no? Y Cacho era un hombre práctico, era un hombre de esencia, pero práctico. O sea, si había que ayudar, ¡pum! No, citar nomás ejemplos de cuando iba a dar una misa y le pedían un par de zapatos y él llegaba descalzo a dar la misa porque había dado sus propios zapatos. Entonces, yo creo que las cosas siguieron funcionando, pero a la muerte de Cacho hubo cambios. Hubo cambios. Como en todas las cosas. Como en todo, ¿no? Como en todo. Julio, se nos ha ido el tiempo. Si la persona tiene el libro en sus manos, se queda con una idea completa de lo que fue Cacho y su entorno. Sí, sí. Yo creo que ahí resume, puede haber quedado alguna cosa afuera en forma involuntaria, ¿no? Pero yo creo que al ir en varias direcciones en la investigación me posibilitó concretar un libro donde reúna todo lo que se quiera saber sobre Cacho. Es importante porque a veces la memoria, solamente la memoria, no siempre nos es fiel y permanente. El tiempo va haciendo su desgaste, van apareciendo otras cosas, van apareciendo otras situaciones y podemos perder de vista a figuras que han sido muy significativas para la comunidad toda. Entonces este libro viene a plasmar y a cubrir ese temor, es decir, de perder cosas que se han vivido, se han celebrado y se han compartido juntos con un hombre que entregó lo mejor de sí para que esto... Yo, por ejemplo, ahora me puse como una especie de mochila continuar adelante con los trámites de canonización de Cacho. Hay 3 pasos fundamentales, que es siervo de Dios, y ese paso ya está prácticamente dado con todos los testimonios que reúne el libro. El libro ya viajó al Vaticano y está esperando la bendición apostólica del Vaticano, que eso no le va a sumar nada al libro, sino potenciarlo más desde la parte oficial de la Iglesia. Estábamos diciendo que hay 3 pasos. Uno es el siervo de Dios, la beatificación y la canonización. Yo me comprometo a seguir adelante con todo esto. Estoy reuniendo todo el material, estoy tomando conocimiento con lo que está el trámite de beatificación en primera instancia, porque el otro ya está dado, y después canonización. Eso lleva muchos años, todavía está Walter Chango esperando que sea canonizado, por ejemplo. Y estoy metiéndome en otro ámbito, que es investigar todo lo que es por dentro el tema de la Iglesia, porque se dan muchas veces el frenar ciertas cosas, ¿no? Pero estamos en un buen diálogo con Monseñor Cotuño y todo su equipo, con su secretario. Estoy en contacto con todos los obispos del país y bueno, yo lo único que le pido es que me den un apoyo para poder concretar todo esto, porque no hace más que ser justo en este mundo, que es muy difícil ser justo con un hombre que gastó su vida de a gotitas, ¿no? Decir también que el libro se va a crear ciertas... ¿Dónde se adquiere? El libro hoy por hoy está en Paulinas solamente, y Paulinas y Librerías Pocho en las 3 sucursales, por un tema comercial. Lamentablemente muchas veces se lo ve desde el punto de vista comercial, ¿no? Llega a Paulinas y Librerías Pocho, y por otro lado me pueden llamar a mí al 22 15 99 40, a mi casa, que yo se los hago llegar, se los entrego personalmente, o si no, el 094 851 726, igual quedan acá los datos, para aquellos que quieran saber cómo llegar al libro. Y hay una página también de internet en donde se pueden encontrar con un montón de material sobre Cacho, que es www.raicesuruguay.com. Ahí pueden encontrar incluso todos los pasos que se están dando con las notas y todo eso, se están subiendo también ahí. Y hay un Facebook también, que hoy en día es normal utilizar todo eso, que es Un Cacho de Dios. Un Cacho de Dios es el nombre en el Facebook. Y ahí se pueden encontrar con todos los datos también. Y decir, Mateo, que muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto. Y estamos para lo que se necesite, si hay que dar una charla, si quieren conocer algo más sobre el Padre Cacho en algún ámbito, estoy dispuesto a ir a los rincones que sea. El libro va a recorrer todo el país, por eso ese diálogo con todos los obispos.
se va a presentar en todas las principales iglesias de cada departamento, y estoy en contacto con todos los obispos para que eso ocurra, ¿no? Y esperar que de esto saquemos una enseñanza, ¿no? De una persona que se entregó en su momento y que no haya sido en vano. O sea, que sintamos gusto de que Cacho haya sido. Ahí está. Y el valor de la solidaridad, que sea una bandera que se pueda flamear todos los días. Extender la mano al caído y no tanto aplaudir al exitoso. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mateo. Un abrazo. Nos vamos al corte, estamos repasados de la hora, Padre Fabián.